Siempre pensé que si había alguien en la familia por quien yo metería las manos al fuego, era mi primo Luis. Crecimos casi como hermanos. Compartíamos cuartos en las vacaciones, videojuegos, secretos y hasta castigos. Nuestras mamás son hermanas. Vivíamos a 10 minutos de distancia. Íbamos a la misma secundaria, jugábamos en el mismo equipo de fútbol, todo. Si a mí me preguntaban de niño quién era mi mejor amigo, no decía el nombre de algún compañero de la escuela. Decía mi primo Luis. Por eso cuando todo se vino abajo, lo que más dolió no fue el dinero, ni la camioneta, ni los meses de estrés. Fue darme cuenta de que él llevaba años viéndome como un tonto útil, y yo, mientras tanto, orgulloso de ser el primo que siempre está ahí para la familia. Me llamo Rodrigo, tengo 32 años, y durante casi 4 años sostuve un pequeño negocio de comida en el que creía ser socio, mientras en los papeles, en la cabeza de mi primo y al final en la boca de toda la familia, yo solo era el pariente que se emocionó de más con un favor. Yo empecé a trabajar relativamente joven. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 13. Se fue con otra mujer y nunca más apareció. Mi mamá se rascó con sus propias uñas, limpiando casas y vendiendo tamales. Desde los 16 yo hacía de todo, ayudante de albañil, repartidor en bici, lo que saliera. A los 23 logré entrar como chofer en una empresa de mensajería, y después de un par de años di el salto a comprar mi propia camioneta usada para trabajar como repartidor independiente. No era una gran cosa. Una camioneta blanca, vieja, pero bien cuidada, a la que yo le lavaba el motor y la carrocería como si fuera un coche de lujo. Esa camioneta era mi orgullo porque por primera vez algo importante estaba solo a mi nombre, no era prestado ni a plazos eternos. La terminé de pagar con jornadas de 12 horas diarias y comidas frías en la cabina. Mientras yo andaba en esa rutina, Luis brincaba de idea en idea. Un día quería vender playeras por internet. Al siguiente quería ser DJ, luego quería poner un puesto de hot dogs, luego que mejor invertir en criptomonedas. Yo lo miraba como una mezcla de envidia y preocupación. Envidia porque no parecía tener miedo a nada, preocupación porque nunca aterrizaba nada. Su mamá, mi tía, siempre lo justificaba. Es que es muy creativo, decía, no está hecho para estar encerrado en una oficina. El problema era que tampoco estaba hecho, al parecer, para levantarse temprano cuando no le gustaba algo. Mientras yo me levantaba a las 6 para entregar paquetes, él subía historias a Instagram a las 3 de la madrugada con amigos y botellas. El punto de quiebre llegó un diciembre, en una cena familiar. Yo había tenido un buen año. Por fin ganaba lo suficiente como para ayudarle a mi mamá, ahorrar un poco y hasta pensar en cambiar la camioneta por una más nueva en unos años. Luis, en cambio, estaba entre proyectos, como decía él. Trabajaba de mesero en un bar 3 noches a la semana, nada estable. En la mesa, entre romeritos y risas, empezó a hablar de una idea que tenía. Había un local pequeñito cerca de la zona industrial donde él trabajaba, con muchísimo flujo de obreros a la hora de comida, y según él, ese lugar era oro puro para poner una lonchería. Todos esos tipos salen con hambre y solo encuentran 2 o 3 lugares medio feos. Si nosotros ponemos uno bien, limpio, con comida rica, nos hacemos, decía. Yo medio escuchaba mientras mi mamá platicaba con mi tía, pero la palabra nosotros se me quedó flotando. Esa noche, cuando todos se fueron y yo estaba ayudando a lavar los platos, Luis se acercó conmigo con el típico, «Primo, ¿puedo hablar contigo un ratito?» Fuimos al patio. Se encendió un cigarro y empezó su discurso. Que él tenía las recetas, porque su mamá cocinaba delicioso y le enseñaría, que tenía contactos en la zona industrial para hacer convenios con algunas fábricas, que ya había hablado con el dueño del local y el traspaso no era tan caro, pero que le faltaba la parte más difícil, el capital para arrancar. Yo puedo meter el trabajo, la cocina, la atención, pero me falta tener algo de dinero para el traspaso y para equipar el local. Y pensé en ti, porque sé que estás mejor ahorita. No te vengo a pedir regalado. Te vengo a ofrecer ser socios de verdad. 50 y 50, primo. Lo que salga será de los dos, fueron sus palabras. A mí se me mezclaron 2 cosas. La ilusión de por primera vez no depender solo de la camioneta y el orgullo de que él me viera como alguien confiable para un proyecto. Le pregunté cuánto necesitaba y me dijo una cifra que, curiosamente, era casi exactamente lo que mi camioneta valía en ese momento. Le dije que no tenía esa cantidad en efectivo y él rápido contestó, «Por eso pensé en tu troca. La puedes vender, sacar algo más con un pequeño préstamo y con eso armamos todo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Esa camioneta te ha servido, sí, pero es solo un vehículo.
Este negocio puede ser el inicio de algo grande, algo que te dé para no tener que andar manejando hasta los 40 o 50 años. La forma en que lo dijo fue un golpe directo a una de mis inseguridades. Me daba miedo envejecer con el cuerpo roto de tanto cargar cajas. No decidí esa misma noche, pero la idea se quedó dando vueltas en mi cabeza todo enero. Cada vez que tenía que subir 8 cajas pesadas por unas escaleras estrechas, recordaba la frase de Luis. Un día, en un atasco de tráfico, me descubrí fantaseando con estar sirviendo platillos en un local, viendo gente entrar a comer en vez de estar oliendo gasolina. Hablé con mi mamá. Ella fue más prudente. Me dijo que Luis era muy listo, pero también muy volado, que vender la camioneta era un riesgo grande, que si algo salía mal, yo me quedaba sin mi herramienta de trabajo. Lo sabía, pero también pensaba que nadie crece sin arriesgar. Al final, el argumento que me terminó de convencer fue el que yo mismo me repetía. Si no me la juego ahora que soy joven, ¿cuándo? Vendí la camioneta. No fue fácil. Cuando se la llevaron sentí como si estuvieran arrancando algo muy mío del frente de la casa. Con ese dinero más un pequeño préstamo que me concedieron en el banco gracias a mi historial, junté la cantidad que Luis había dicho. Él por su parte dio algo que tenía ahorrado y lo que consiguió vendiendo su moto. El trato, hablado 1 y 1000 veces, era claro. Socios mitad y mitad. Él se encargaría del día a día en la cocina y atención, yo pondría el capital y llevaría toda la parte administrativa y contable, además de apoyar en el local en las horas fuertes hasta que encontráramos una rutina que funcionara. El primer error grande fue confiar en que los papeles podían esperar. El dueño del local quería cerrar el traspaso rápido y como el contrato de arrendamiento ya estaba a nombre de Luis desde antes, porque él lo había apartado con un pequeño anticipo, el nuevo acuerdo se firmó solo entre el dueño y él. Luis me dijo que era cuestión de tiempo, que después haríamos un contrato privado entre nosotros para dejar clara nuestra sociedad. Yo dudé, pero la emoción del momento, las prisas y el típico «¿No confías en mí, primo?», terminaron de doblarme. Firmó él, pagué yo, iniciamos los arreglos del local como si nada pudiera salir mal. Los primeros meses fueron brutales. Estábamos ahí desde las 6 de la mañana preparando desayunos y cerrábamos cerca de las 5 de la tarde después de la comida. El lugar empezó a agarrar clientela rápido porque, eso sí, la comida que hacía Luis era buena y mi tía nos ayudaba con varias recetas. Yo me encargaba de cobrar, de llevar los cuadernos con ingresos y gastos, de ir al banco, de cuadrar. La rutina era ir al local, trabajar como loco, volver a casa rendido. No me quejo. Me gustaba ver las mesas llenas, la fila, el ambiente. Más de una vez mientras servía platos pensaba, ¿valió la pena vender la camioneta? El primer año cerramos en números positivos, pero no espectaculares. Mucho se había ido a arreglar el local, en licencias, en imprevistos. Aún así pudimos darnos el lujo de cambiar la vieja estufa por una mejor, comprar un congelador nuevo y contratar a una ayudante fija. Ese diciembre en la cena familiar, todos hablaban del negocio de Luis. Esa formulación me hizo ruido. Cada vez que alguien decía, el negocio de Luis, yo corregía, de los dos en realidad. La gente sonreía, asentía por compromiso, pero la frase volvía, el negocio de Luis. Mi mamá se daba cuenta, lo veía en mi cara y me apretaba la mano por debajo de la mesa. Con el tiempo empecé a notar cosas raras en las cuentas. Había días en los que yo veía la caja bien, anotaba todo, y al día siguiente, al revisar el estado de cuenta, faltaba dinero. No eran fortunas, pero sumaba. Le preguntaba a Luis y me decía que eran gastos en efectivo que no había alcanzado a registrar. Una compra de refrescos, una caja de servilletas, propinas a un proveedor. Al principio le creí porque el ritmo era tan acelerado que era normal que algo se escapara. Luego empecé a llevar mis propios registros aparte, casi como un experimento. Ahí noté que los faltantes coincidían con ciertos días específicos, viernes y sábado. Justo cuando después del cierre, él se iba a relajarse un rato con los cuates. Hablamos de eso y se armó la primera gran discusión seria. Yo le dije que no me molestaba que se tomara unas cervezas, sino que usara dinero del negocio sin avisar. Menos cuando yo había arriesgado todo mi patrimonio para estar ahí. Él se ofendió, me dijo que yo estaba empezando a comportarme como patrón, que eso era lo mismo que nos hacían en los trabajos anteriores, que la idea de tener algo propio era no tener a nadie encima revisando cada peso. Dijo que él metía más horas en el local que yo, que era el que cargaba más pesado, que tenía derecho a tomar unos pesos cuando necesitara. Yo le contesté que sí, siempre y cuando los anotáramos y fueran parte de nuestras utilidades, no dinero invisible que hacía agujeros.
Al final lo dejamos en que sería más ordenado, pero la espina se quedó clavada. El segundo año, las cosas empezaron a ir mejor. El boca a boca nos trajo más clientes, algunas empresas nos pedían servicio a domicilio, hicimos un pequeño menú especial de viernes que se volvió famoso. A mitad de ese año, tuvimos por primera vez una cifra que yo consideraría formalmente ganancias. Algo suficiente como para reinvertir, sí, pero también para empezar a pensar en sacar un pequeño sueldo para cada uno. Esa charla fue incómoda. Yo propuse que además de reinvertir, nos pusiéramos un salario igual a los dos, y que si quedaba más, lo repartiéramos también por igual. Luis, en cambio, empezó a decir que él merecía más porque vivía en el local, porque yo solo venía en ciertos horarios. Ahí salió a relucir algo que en toda historia familiar tóxica termina apareciendo: las comparaciones de las mamás. Mi mamá fue la que te cuidó un buen cuando tu papá se fue, dijo. Si hay alguien a quien tú deberías apoyar ahorita, eres a nosotros. Esas palabras, tú deberías apoyar, me dolieron, porque convertían mi inversión en una especie de obligación moral. El verdadero terremoto, sin embargo, no fue financiero, sino emocional. Un día, mi mamá llegó a la casa con cara rara. Se sentó, respiró hondo y me dijo que una vecina le había comentado algo. Que había escuchado en el mercado a unas mujeres hablar del restaurante de Luis y su esposa, y que una de ellas, según la vecina, era la suegra de Luis. Mi mamá le preguntó si no se había confundido, y la vecina dijo que no. Que ella escuchó clarito: el negocio es de Luis y de mi hija, que lo ha apoyado en todo. Estamos muy orgullosos. Ya hasta está pensando en sacarlo del trato con el primo porque eso solo les complica las cosas. Mi mamá me lo contó con cuidado, como quien sabe que va a lanzar una bomba. Yo me reí nervioso. Dije que seguro era un malentendido, pero por dentro empecé a unir puntos que tenía sueltos. Los últimos meses Luis hablaba cada vez menos conmigo de planes a futuro y más con su novia, Carla. Ella aparecía cada vez más en el local opinando de todo, desde el menú hasta la decoración. Y una vez la escuché decir: algún día podríamos cambiar esto por completo, ¿te imaginas? Decidí no quedarme solo con chismes. Una tarde, al cerrar, le dije a Luis que teníamos que revisar seriamente el tema de la sociedad, que ya habíamos pasado 2 años sin poner nada por escrito, y que quería, de una vez por todas, ir con un abogado para registrar el negocio como una empresa con los dos como socios al 50%. No fue una conversación tranquila. Él se puso de la defensiva. Dijo que siempre salía yo con mis papeles, que por eso a la gente no le gusta hacer negocios con la familia, que parecía desconfiar de él. Yo le respondí que confiar no era lo mismo que ser ingenuo, que había vendido mi camioneta y me había quedado sin un plan B por creer en este negocio, que lo mínimo era aparecer de manera formal. En un momento sacó una frase que me dejó helado. Mira, Rodrigo, el trato siempre fue que yo ponía el trabajo y tú me ayudabas con el dinero, pero el negocio es mío. ¿Quién crees que se queda aquí cuando tú te vas? Discutimos horas. Yo le recordé por una las transferencias, las facturas a mi nombre, el préstamo que yo seguía pagando. Él empezó a minimizar todo, a decir que el dinero se había recuperado, que yo ya estaba del otro lado, que qué más quería. En medio de la discusión soltó algo que confirmó el chisme de la vecina. Dijo textualmente: Carla tiene razón cuando dice que tú no sabes separar lo que es apoyar a la familia de lo que es querer adueñarte de todo. Ahí entendí que él hablaba de todo esto con ella, que la famosa suegra seguramente repetía su versión de la historia, donde yo era el primo aprovechado y ellos las víctimas. A partir de ese día la relación se rompió. Seguíamos yendo al local porque no podíamos simplemente cerrarlo, pero trabajábamos casi sin hablarnos. Yo llevé el tema a un abogado por mi cuenta. Le expliqué la situación, le llevé copias de depósitos, mensajes, capturas de chats donde hablábamos de nuestro negocio, notas donde se veía que los gastos fuertes habían salido de mis cuentas. El abogado fue claro. Legalmente estaba difícil, porque el contrato de arrendamiento estaba solo a nombre de Luis, y el negocio no estaba constituido como empresa formal, pero sí había elementos para una demanda civil por sociedad de hecho y reconocimiento de aportaciones. La palabra demanda me dio vueltas en la cabeza varios días. Demandar a mi propio primo, al amigo de la infancia. Era una línea que nunca imaginé cruzar. Mientras yo pensaba qué hacer, Luis me se adelantó con una jugada que no vi venir. Sin avisarme, habló con el dueño del local para rescindir el contrato actual y firmar uno nuevo, ahora por más años, otra renta, sin mencionar mi nombre en ningún lado.
Me enteré porque un día llegó el dueño a pedirnos unas firmas, y al ver mi cara, se dio cuenta que yo no sabía nada. En cuanto supe, me fui directo a confrontar a Luis. Lo encontré en la cocina hablando por teléfono. Al verme, colgó rápido. Le pregunté qué había hecho. Me respondió con un descaro que todavía me cuesta creer. Mira, Rodrigo, estoy asegurando mi futuro. Tú ya tienes claro que no quieres seguir en esto. Mejor sepamos de una vez que cada quien va por su lado. Lo que vino después fue feo, largo y cansado. Intentamos mediar con la familia. Mis tías organizaron una reunión en casa de mi abuela para arreglar las cosas. Yo llegué con mi carpeta de documentos, de depósitos, de pruebas. Luis llegó con Carla, que se sentó a su lado como si aquello fuera una junta de inversionistas. Cuando empecé a explicar cómo había sido el trato, cómo había vendido la camioneta, cómo habíamos hablado siempre de nosotros, lo interrumpió 1000 veces para decir que exageraba, que yo había decidido por gusto vender mi camioneta, que nadie me había puesto una pistola, que en realidad el negocio era una idea de Luis y yo solo había aportado algo de dinero al inicio, como si hubiera sido un préstamo. Al final mi tía, su mamá, soltó la frase que todavía me resuena. Hijo, tú eres sangre. Rodrigo siempre va a ser bienvenido, pero su vida está hecha. Tiene trabajo, tiene salud. No veo por qué aferrarse tanto a un negocio que tú sacas adelante. Me di cuenta de que para ellos yo no era socio ni nada, era simplemente el pariente que estaba bien y al que no le costaba tanto soltar dinero. Mi mamá, sentada en la esquina, tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia, pero se aguantó hasta que salimos para no explotar delante de todos. Ese día, al llegar a casa, me dijo algo que me dolió más que cualquier insulto. Te enseñé a ayudar a la familia, pero parece que también tendría que haberte enseñado a decir que no. Al final, sí presenté una demanda. No fue fácil, ni rápido, ni limpio. Hubo audiencias, papeles, alegatos. El abogado se apoyó en todo lo que yo tenía. Comprobantes de que las primeras rentas y el traspaso habían salido de mi cuenta, mensajes de WhatsApp donde Luis hablaba de nuestra lonchería, incluso publicaciones en redes donde él decía, gracias a mi primo por ser mi socio en este sueño. Luis intentó minimizarlo todo, pero frente a un juez, las frases pesan. El resultado no fue exactamente el que yo soñaba, pero tampoco salí con las manos vacías. Se reconoció que yo había aportado capital y trabajo, y se ordenó que se me pagara una cantidad equivalente a una parte importante del valor del negocio en ese momento. Él se quedó con el local y el nombre, pero para poder hacerlo, tuvo que endeudarse para pagarme lo que dictó la sentencia. Con ese dinero no compré otra camioneta. Lo primero que hice fue liquidar el préstamo que aún debía del banco por el traspaso inicial. Lo segundo fue ayudar a mi mamá con unas cosas en la casa que llevábamos años posponiendo. Lo tercero fue guardar, literal, parte en una cuenta que no supiera nadie más. Me tomó tiempo decidir qué hacer conmigo mismo. Volví un tiempo a manejar, esta vez con una camioneta alquilada mientras ahorraba. Después entré a trabajar como encargado de almacén en una empresa. Nada glamuroso, pero con seguro y sueldo fijo. Me hizo bien tener horarios, un jefe con el que poder discutir cosas claras, y no gente que usa la palabra familia para tapar sus abusos. Del negocio supe de lejos. Al principio seguía lleno, luego menos. Me enteré por conocidos que Luis y Carla cambiaron el menú, subieron precios, contrataron y corrieron a gente sin ton ni son. Una vez pasé por ahí y vi que la fachada era otra, más llamativa, pero que adentro había menos mesas ocupadas que en nuestros mejores tiempos. No me alegré, tampoco me dio tristeza. Solo sentí que estaba viendo la versión alterna de mi vida, esa donde yo me quedaba callado y aceptaba ser el que ayuda sin derecho a nada. Hoy casi no veo a Luis, nos cruzamos en las fiestas familiares grandes, cumpleaños de mi abuela, navidades, cosas así. Nos saludamos con un apretón de mano incómodo, como conocidos lejanos. Él me mira con una mezcla de reproche y orgullo herido, como si yo fuera el traidor. Yo en cambio lo miro y veo al adolescente eterno que siempre fue, el que se acostumbró a que alguien más le resolviera el fondo de sus ideas. Ya no tengo ganas de convencer a nadie de mi versión. Los que quisieron entender, entendieron. Los que no, no lo harán aunque les ponga los papeles en la cara. De todo esto, me quedó la enseñanza de que poner dinero, tiempo y trabajo en algo de familia, sin aparecer en un solo papel, es como construir una casa sobre tierra prestada. Cualquier día el dueño verdadero puede decirte que solo estabas ahí mientras le convenía.
De todo esto, me quedó claro que no basta con que te llamen socio en los brindis y en las publicaciones de Facebook, si en el contrato solo aparece el nombre del otro. Porque al final, lo que valen son las firmas y no los abrazos de borracho. De todo esto saco que ayudar a la familia no significa sacrificar tu única herramienta de trabajo, ni vender lo poco que has conseguido sin garantizar nada para ti. Y que cuando alguien se ofende porque pides dejar por escrito lo que se supone que ya está acordado, lo que le molesta no es tu desconfianza, sino perder la posibilidad de cambiar la historia a su favor después. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que la próxima vez que alguien me diga, confío en mí, luego vemos los papeles, mi respuesta no será un sí emocionado, sino, si somos socios, firmamos hoy. Y si no quieres firmar, entonces no somos socios, solo parientes. Y como pariente puedo quererte mucho, pero no voy a poner mi futuro en tus manos otra vez.